Mira, ante todo, además de saludar a nuestros queridos compañeros y nuestros radioescuchas, igual quiero que este tema, si los compañeros se sienten motivados, igual pueden perfectamente participar, porque al final ni nadie lo sabe todo, y luego este es un tema que recientemente han tocado aquí algunos de nuestros compañeros, tanto Esteban como Susana, sí, que yo recuerde en el tiempo reciente, pero creo que todos alguna vez hemos hablado de eso. En nuestro país se tiende a hablar mucho cuando hay una problemática pública seria y que se ha pospuesto su solución. Si ustedes se fijan, se habla de pacto. Así hay un pacto eléctrico, así se habla de un pacto fiscal, y se ha hablado en otras ocasiones de pactos o de consensos o de mesas de diálogo. Esto ocurre en parte porque los políticos que elegimos o que son designados en posiciones donde se deben generar políticas públicas sobre esos temas, o temen inclinarse hacia un lado u otro, o directamente, como decía un maestro que tuve en los medios de comunicación, a lo que más miedo le tiene muchas veces la gente, mientras más poder tiene, es a fijar posiciones. Qué difícil es fijar posiciones en políticas públicas de República Dominicana y decir por qué. Yo no tengo, a mis casi 35 años de vida que cumpliré en junio. No le quites. Yo no tengo la respuesta. No, nunca. No tengo una respuesta clara. Si a mí un extranjero me preguntara, un ucraniano, pongo usted por ejemplo, me preguntara, José Luis, ¿por qué en tu país hay que hacer un pacto para temas eléctricos o temas impositivos o temas de cualquier naturaleza, cuando en otras naciones simplemente cada quien va al Congreso o al gobierno con sus propuestas y son los contrapesos los que reaccionan ante tal o cual cosa, y luego son los resultados los que demuestran la idoneidad o no de esas políticas que se tomaron? Que conste, no estamos diciendo con esto que no se consensúe. No estamos diciendo con esto que no se tenga que escuchar distintas voces, ni hacer levantamientos, ni estudios, ni acudir, ¿por qué no?, al auxilio, a veces hasta de la academia, si fuera necesario, antes de tomar una decisión. Yo voy a citar el caso que para mí es más sangrante. No sé si quizás opinen igual mis compañeros. Y es el que tiene que ver con los impuestos. Señores, la política tributaria no es un tema de sentarse a pactar con las personas a las que voy a cargar con tributos. Es un tema de diseño. Cada vez que un Estado genera un impuesto nuevo o deroga un impuesto que existía, o amplía una base impositiva, o decide sin ampliar la base elevar un porcentaje, está mandando un mensaje. Ahora, ¿qué quiere decir ese mensaje? ¿Qué está buscando, ya sea de manera inteligente o de manera impulsiva, la autoridad cuando diseña una política tributaria? Y a mí lo que más pena me da de esto es que yo creo que aquí en el país hay verdaderos expertos en política tributaria. Yo creo que los hay gente que ha estudiado muy bien el tema, hay gente que, y que conste, no estoy diciendo ni que sean de una inclinación ideológica ni de otra, ni que coincidan conmigo en lo que a lo mejor yo opino de los impuestos. Yo, por ejemplo, claramente he dicho, me considero, para los que buscan el diccionario, minarquista. Creo en el Estado más reducido posible, pero ese Estado tendrá que tener unos recursos para financiarse. Vamos a suponer el Estado mínimo que yo me imagino. Tribunales fuertes. Para tener tribunales fuertes necesitarás pagar un buen personal de judicatura que tenga la formación adecuada, pero que tenga también a su alrededor todo lo que necesita, tanto desde el punto de vista administrativo como de otros elementos, incluso hasta el infraestructural, para que se tenga el mejor trabajo judicial posible. Eso tiene un precio, un costo. Eso se solventa, ciertamente, esa parte la paga la civilización con los tributos. Pero luego se necesita, como agente auxiliar de la justicia, una policía. Yo he insistido aquí, ese es un mantra que repetimos, la necesidad de una reforma de Fuerza Armada y Policía. La policía es una agencia auxiliar de la justicia. No importa si tiene la característica que en algunos países es un cuerpo civil que tiene un manejo municipal, o que tiene un manejo en las divisiones políticas, en algunos casos son donde hay federalismo, o en el caso nuestro, que es un sistema unitario central, donde hay una dirección nacional. Pero eso se tiene que solventar con los impuestos. Otras políticas públicas u otros servicios públicos se supone, en teoría, porque en la práctica no es así, que se solventan con el pago de los usuarios. Una de esas ficciones, y llamo ficción, es el agua o la electricidad. Aquí se supone que usted paga un servicio de agua para que con lo que paga de ese servicio de agua se pueda tener en buenas condiciones las instalaciones, las tuberías, las bombas, los lugares donde se hace el tratamiento de las aguas, ya sean estas
tomadas desde las corrientes naturales, o sean las aguas tratadas después de que son utilizadas, las famosas aguas servidas. En la práctica sabemos que eso es una ficción. El servicio de cobro de agua es malo, es un cobro que se le hace solo a algunos segmentos de la sociedad pagan el agua, y luego salen, por cierto, a decir por ahí unos elementos de la sociedad que el peligro es que el agua se privatice. No, el peligro es que el agua no se pague, ni pública ni privada. Y hay por lo tanto un lenguaje a la sociedad. ¿Qué entiende la sociedad? Como no me la cobran, como yo no pago por esto, ¿qué diferencia hay entre usarla bien y despilfarrarla? ¿Qué diferencia hay entre yo tener buenas instalaciones que me ayuden a no desperdiciarla por goteo o por fuga, o simplemente dejar que el demonio se lleve al hombre aquel, porque el agua al final no nos cuesta? Es el mensaje que se nos ha venido dando, en tanto el cobro, por ejemplo, de un servicio público no se hace. La política tributaria que se tiene hoy en nuestro país, todo el mundo sabe cómo se establece. Establece privilegios para unos grupos de poder económico que desde hace años han estado en capacidad de negociar de tú a tú con quienes devengan el poder político. Pero además de negociar con ellos de tú a tú, tienen un poder que ciertamente va más allá. Además de financiar campañas políticas, además de ser capaces incluso de hacer y modificar hasta planteamientos políticos de salida, pueden darse el lujo de negociar condiciones que impiden a otros segmentos competir y tener éxito ante ellos. Hemos dicho aquí que el kilovatio hora no todo el mundo lo paga igual, que el elemento de las aduanas no es igual para todo el mundo, y que no es igual para todas las empresas el pago de las obligaciones. Hay unos libertos fiscales que son esos. Luego existen unos plebeyos fiscales que están en el medio, que es la famosa clase media, que carga, ciertamente no tiene los elementos para negociar esos instrumentos de privilegio, pero también tiene un elemento: al no ser parte de la masa más humilde, vulnerable, la que ha sido legada a la pobreza, y dentro de la pobreza utilizada como un elemento, como un sujeto político, más que como sujeto social, se le ve como un voto, como un elemento dentro de la aritmética electoral. Y a esos grupos se le establecen políticas de subsidio o directamente del no cobro de algunos servicios públicos. El tema de la electricidad ha sido generalmente uno de los que más se ha tocado. ¿Qué hacer con barrios populosos donde históricamente había una alteración, por ejemplo, de las cadenas de servicio eléctrico, porque los cableados, todo el mundo sabe lo que se hace con ellos, como una red ilegal, esa maraña de alambres? Y yo conozco un sector de aquí de la capital que está por el lado oeste, que la maraña de alambres que se fueron colocando año por año llegó más rápido a algunos lugares que el alambrado público como tal. Fue años después que llegó entonces la autoridad pertinente a colocar los postes, a colocar las subestaciones, a colocar los, ¿cómo se llaman?, transformadores. Y esa maraña ya estaba ahí provocando incendios, cortocircuitos, la gente electrocutándose, más los hombres araña que en cada barrio tenemos. A veces hasta competencia hay entre ellos, dando el servicio. Entonces, a ver, estimados compañeros y radioescuchas, cuando un país decide hacer un dibujo impositivo en sus tributos, está diciendo claramente: mira a qué precio yo te voy a cargar sobre tus hombros el costo de tener servicios públicos. Para que eso sea así, yo voy a tratar de ser lo más eficiente posible en el uso de esos recursos, a tratar de tener un gobierno lo suficientemente bien eficiente, con una empleomanía ajustada a la cantidad necesaria. Hay un país que yo he citado varias veces, que se separó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la Comisión de Estados Independientes para principios de los años 90. Creo que en el año 91 es que finalmente obtiene su independencia total, que es un caso muy curioso, que es Eslovenia. Esa nación, que tiene una población bastante pequeña y que tiene una extensión territorial muy similar a la República Dominicana, es reconocido como el país del mundo, o uno de los países del mundo, con los impuestos más inteligentes y eficientes, con el dibujo tributario más idóneo para que un país de su tamaño, población, pueda permitir que su economía crezca, que sus fuerzas productivas prosperen, que los servicios públicos tengan la calidad que sus ciudadanos le exigen, y a su vez tiene la posibilidad de atraer
inversiones externas. Otros citan el caso de los países nórdicos. Perfecto, vamos a acordar que son países de un elevado índice de desarrollo. Muchos lo citan, sobre todo porque tienen altos impuestos a la persona física. Y es verdad, tienen una alta presión fiscal a los salarios y a las rentas individuales. Sin embargo, averigüe cómo son los impuestos a las empresas. Bajísimos. Cómo son las facilidades, sobre todo impositivas de arrancada, para nuevas empresas, para empresas pequeñas. Son de los más competitivos del mundo. Eso permite que su población, que quizás no es tan alta como otros países de su extensión territorial, puedan sus negocios prosperar, ser eficientes, y aunque cada individuo tiene una presión fiscal relativamente alta, sin embargo los servicios de calidad que se devuelven a esos ciudadanos son de altísima calidad. Es el tema de simplemente entender que le toca a los que gobiernan, a los que están en las curules, a los que están en los distintos poderes del Estado, proponer qué es lo que entienden es correcto. Consensuar, sí, pero no hagamos de la palabra pacto simplemente una salida. Y ya, Francis, para terminar, para que quienes se sientan allí se representen a ellos mismos. Por último, una anécdota pequeña, muy corta. Una vez, en uno de esos pactos en Estados Unidos, el presidente Kennedy, por cierto, uno de los presidentes que mejor manejó el tema de los impuestos, tenía un gran sentido de lo que era la carga fiscal, el fenecido John F. Kennedy. Le preguntaron, bueno, ¿a quién representa usted? A la General Motors. ¿Y usted a quién representa? ¿Y usted a quién representa, señor presidente? A todo el que no es la General Motors. Ese es el problema de los pactos. ¿Quién representa a los que no están sentados en la mesa? Vámonos, Francis.